Buenos días, digamos, no sé, bueno, vamos a seguir haciendo nuestras clases, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos discutiendo. Entonces, para eso voy a ir a mi tablet y voy a simplemente resumir un poco lo que estábamos discutiendo hace unos días atrás. Entonces, estábamos acá, bueno, estuvimos discutiendo también esto de equilibrios, digamos, estacionarios, donde la velocidad y la aceleración a cero, y también discutimos equilibrios relativos con el problema del péndulo, la clase pasada, con el péndulo esférico. Vamos a estar también en equilibrio para los sistemas efectivos, como el problema de dos cuerpos, estamos discutiendo eso, y empezamos a discutir este tema que vamos a ir discutiendo hoy día, espero yo, de pequeñas oscilaciones, en los cuales, digamos, tenemos simplemente osciladores acoplados y queremos ver cuál es su comportamiento. Entonces lo que hicimos fue considerar un sistema muy, muy simple, el cual vimos que se describía por estas ecuaciones que están acá, y mostramos que este sistema, que parece ser complicado, tiene 2 grados de libertad, tiene dos ecuaciones de Newton acopladas, pero están acopladas de forma que el término que las acopla entonces es lineal, esencialmente a través de osciladores, y vimos que para entender esto, o la forma de entender este problema, era simplemente considerar esta solución muy particular que llamamos solución de modos propios, donde lo que hacemos es considerar que el sistema oscila como un conjunto, y al considerar que el sistema oscila con un conjunto, es decir, que oscila con una única frecuencia, eso nos llevó a que al reemplazar esto en la ecuación, este ansatz muy astuto de modos propios, como lo coloqué acá, nos permitió encontrar esta ecuación, digamos, algebraica, que es una matriz por un vector igual a cero. Y lo que interesante podemos contar, dado que tenemos una ecuación como esta, lo que trata de enseñar es que la forma de resolver este problema es o la solución a x es cero, es decir, que a es invertible, que es el primer caso, que es la solución trivial. Por supuesto, el sistema tiene la solución en torno al punto de equilibrio, es solución, o sea, la solución en el equilibrio es solución, no en torno en el punto de equilibrio. Y la otra solución es cuando el a que está acá es no invertible, y ahí podemos encontrar una solución no trivial. ¿Y por qué usamos esta solución interesante, digamos, que estoy hablando ahí? Usamos esta solución no trivial porque nos permite, digamos, imponer una condición, y esa condición de imponer que el determinante es cero, voy a tratar de mostrar que eso hace que esta matriz, el determinante de esta matriz sea cero, me da un polinomio característico para W, y ese polinomio que lo calculé acá, lo pude resolver, tenía dos soluciones, y con estas dos soluciones encontramos soluciones no triviales para el problema. ¿Qué soluciones encontramos? Encontramos la solución que es la solución simétrica, que me dice que oscila con la frecuencia k partido por omega, y encontramos también que había otra solución, que al evaluarla es la solución que llamé no simétrica, que es la solución que oscilaba con la frecuencia raíz cuadrada de 3m partido por k. ¿Ok? Eso fue un poco lo que hicimos, y aquí quiero un poco comentar las cosas en general, pero vamos a tratar entonces un poco de discutir el problema con más cuidado. Entonces volvemos a simplemente mirar el sistema físico que estábamos estudiando, que está acá. Entonces tenemos este sistema que aquí está ilustrado. Entonces tenemos un resorte, otro resorte. Por simplicidad coloco las constantes iguales. Obviamente si fueran distintas, lo que voy a hablar no cambia mucho, simplemente que lo calculamos analíticamente cuando eran iguales, porque era todo un poco más fácil. Y también pusimos las masas iguales. ¿Ok? En ese caso descubrimos que si yo hago una condición inicial cualquiera y hago evolucionar el sistema, hace una dinámica un poco compleja. En este caso vemos oscilaciones. Como ven acá, hay un envolvente que está bajando y subiendo en el sistema. Es un movimiento bastante más complejo del que uno espera. ¿Ok? Eso fue un poco lo que descubrimos en el sistema. O sea, para cualquier condición inicial, o sea que si yo lo coloco acá y hago que evolucione, en principio hace una dinámica complicada. Lo que uno descubre interesante es que este problema, que parece ser difícil, en cierto modo no es tan difícil. Ven, fíjense incluso la trayectoria que encontré ahora. Y esto es que lo que hacemos es que descubrimos que con la solución de modos propios, soluciones que oscilan con una única frecuencia, hacen algo más simple. Fíjense que esto, cuando uno lo mira, parece ser complicado. Sin embargo, si uno toma la siguiente solución, que es desplazar una, por ejemplo, a la misma distancia hacia arriba, y la otra a la misma distancia hacia arriba, cuando todos los resortes son iguales, vemos que oscila armónicamente. Entonces, esta oscilación armónica fue la que descubrimos analíticamente, y lo otro que descubrimos, fíjense que la frecuencia de oscilación más o menos hace dos oscilaciones en un periodo. Entonces, esto encontramos que en este caso
el sistema tiene una oscilación que es lenta, o sea, mientras más rápida es la frecuencia, más oscilaciones ocurren en el sistema. Y lo otro es que si miran de nuevo el sistema cuando hago este desplazamiento, fíjense que el resorte del medio no se deforma. Como el resorte del medio no se deforma, esto nos permite entender que en realidad lo que está oscilando es solo el primer resorte y el resorte de abajo. Pero como esos resortes tienen frecuencia o longitud, o sea, tienen constante elástica K, eso hace que la frecuencia natural sea simplemente raíz de K partido por M, y por eso encontramos raíz K partido por M. El otro modo propio que encontramos es un modo de frecuencia mayor, que es raíz de 3K partido por M, y ese justo corresponde a un modo asimétrico. ¿Qué significa en este caso? Que, por ejemplo, esta lo dejo en 0,5 y esta otra en más 0,5. Entonces, con eso estoy perturbando el sistema asimétricamente. Antes los perturbaba los dos en la misma dirección, ahora lo hago asimétricamente, y lo que observamos que también oscila de forma armónica. Armónica es que vemos una función esencialmente trigonométrica, pero en este caso están en antifase. Eso es porque obviamente cuando se mueve uno, el otro se mueve menos la dirección, y la frecuencia que vemos es efectivamente mayor. Eso hace que entonces vemos que la frecuencia, porque digo que la frecuencia es mayor, porque vemos un periodo menor, vemos que la distancia entre los máximos sucesivos es menor. Antes, cuando hice el movimiento simétrico, alcanzábamos a hacer esencialmente dos oscilaciones. En cambio, si miran la curva, por ejemplo, en este caso celeste, tenemos uno, dos y más. Entonces eso nos dice que es mayor. Ahora uno se pregunta que si lo que descubrimos es general. La respuesta es sí. O sea, si uno, por ejemplo, coloca constantes elásticas distintas, por ejemplo, esta acá y esta otra, por ejemplo, en uno, en dos, cualquier número, coloco números cualquiera, masas distintas, uno se pregunta cómo será la dinámica. Si es una condición inicial, en principio el sistema de nuevo hace cosas complejas. Pero la teoría me dice que tiene que haber un modo simétrico, un modo asimétrico, pero que ahora, por supuesto, está pesado con estas constantes. Entonces, si tratamos de ver el sistema, ok, lo colocamos en cero, punto de equilibrio, por ejemplo, un poco para arriba, y el otro no sé cuánto para arriba, porque ahora depende de las constantes elásticas. Si tenemos suerte, podemos en algún momento encontrar, calcular cuál es esa frecuencia propia que hace que el sistema se mueva propio. Lo primero interesante y no trivial es que uno se pregunta, pero ¿y cómo describo esta cosa complicada que estamos viendo ahora en pantalla? Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que hicimos fue que encontramos modos propios, y encontramos dos modos propios distintos e independientes. Eso nos va a permitir entonces hacer algo muy profundo, que es lo que nos va a permitir, que fue lo último que estábamos discutiendo. Entonces vamos a volver, perdón, a la tablet. Entonces lo que hicimos entonces profundo fue esto de acá. Entonces debería aparecer la tablet, y cuando aparezca la tablet, entonces ahí está. Entonces lo que hicimos fue que tomamos, si quieren verlo así, el sistema, damos, si quieren, este sistema, lo voy a ilustrar acá. Entonces simplemente tomamos el sistema, lo voy a dibujar con esta. Tomamos el sistema y para una solución cualquiera, ¿ok? Entonces, ok. Ok, no, no olviden, si quieren hacer preguntas, observaciones, las pueden hacer tanto por el chat o por, digamos, pueden preguntar. Pero voy a dejar el chat de todas maneras abierto, antes que se me olvide, por si me hacen una pregunta. Entonces, lo que vemos ahí es esencialmente, solo un segundo, ok, estamos bien. Entonces, lo que vemos ahí es que yo doy una condición inicial cualquiera, ok, cualquiera, y esta es una cosa complicada, como acabamos de ver, digamos, y así. Y vimos entonces que cuando evoluciona el sistema, una de las trayectorias hacía algo así como lo que vimos recién, algo así, y la otra hacía otra trayectoria, digamos, que era complicada, digamos, que era, ok, hago las dos de nuevo, una así, y la otra hacía una trayectoria complicada también, así que sí. Entonces, lo que los trato de convencer es que esas soluciones en principio hacen oscilaciones cualquiera, y lo que vamos a hacer es que las descomponemos, o sea, tomamos esto y lo que uno hace es que busca soluciones armónicas. Es decir, que esto que parece ser complicado, lo descompongo en dos soluciones que son los modos propios, que me dice que hay una oscilación armónica que tiene una frecuencia así, y hay otra solución armónica que tiene una frecuencia distinta, una que era raíz de K partido por M y otra que era 3K partido por M. Ahora entonces, ¿por qué esto me permite resolver el problema? Bueno, lo que vamos a usar es que la solución general de mi problema, es decir, que si vuelvo a escribir las ecuaciones que escribo en el sistema en estudio, que son estas que están acá, las voy a copiar simplemente para no escribirlas de nuevo. Entonces las copiamos,
y lo que hacemos es que las colocamos acá. Entonces, las pego acá, acá están las ecuaciones, tomamos estas ecuaciones y la solución general de una ecuación como la que está ahí, por supuesto, requiere al menos cuatro constantes. ¿Ok? Una solución general requiere cuatro constantes independientes. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos en el sistema como constante independiente la posición del 1, 0, la velocidad del primer oscilador, y también requerimos la posición del segundo oscilador y su velocidad. Así que requerimos cuatro constantes para caracterizar completamente el problema. Ahora, si yo soy capaz de encontrar una solución de la ecuación que vimos modo propio, como oscila armónicamente, solo tengo dos constantes. Pero como fui capaz de encontrar que habían dos soluciones independientes, entonces como consecuencia encontramos como, si quieren, como consecuencia de encontrar dos soluciones independientes, armónicas independientes, son armónicas, pues son modos propios, oscilan con una única frecuencia, armónicas independientes, entonces podemos construir una solución general de la siguiente forma. Entonces podemos construir una solución general. ¿Por qué? Porque cada una tiene dos independientes, por lo tanto encuentro una solución que tiene cuatro, y si soy capaz con una solución de cuatro parámetros, donde ambas soluciones son independientes, encuentro una solución general. ¿Eso qué quiero decir? Que esa solución complicada que vemos en el computador, que es la forma x1, x2 de t cualquiera, puedo formalmente escribirla como la superposición de dos condiciones iniciales. Entonces escribo la primera, que era el modo simétrico, llamemos A un parámetro libre, A, esa lo multiplico por coseno de la frecuencia del modo simétrico, ese era simplemente K partido por mt, ¿ok? Y la otra, y por supuesto le coloco una fase, un parámetro, llamemos phi1, y esto está multiplicado por el vector 1, 1. Eso me asegura oscilaciones completamente simétricas. Pero además le puedo sumar la solución asimétrica y le pongo otro parámetro libre, así que tengo un tercer parámetro con un coseno, seno, da lo mismo, una función trigonométrica, la fase determina eso, pero esta es de 3 veces K por M por T más un phi2, y esta es el modo antisimétrico. Con esto fui capaz de encontrar la solución general. O sea, las soluciones modos propios no solo son importantes porque busco soluciones simples que me permiten entender de manera muy simple lo que pasa, sino que lo más interesante es que con ella puedo escribir la solución general. Es eso el punto más importante, es decir, que cuando veo algo complicado, y voy a volver, digamos, al problema para que lo veamos bien, cuando vemos algo muy complicado como lo que estábamos viendo antes, que espero que ahora esté en pantalla, esta solución que está acá, que parece ser muy difícil, se descompone simplemente como la superposición. Tienen que sumar esta solución que oscila con frecuencia raíz de k partido por m y con la frecuencia de 3k partido por m. Si las sumo, puedo construir cualquier solución, por complicada que sea, entonces uno construye esa solución. Ahora, obviamente, en este caso uno dice, ya, pero cambié las constantes, la calculé cuando eran uno por simplicidad. Puedo hacer el mismo cálculo cuando son distintas, simplemente que los vectores propios asociados, los modos propios que voy a calcular y frecuencias son ligeramente distintas, pero la idea es exactamente la misma. O sea, si me doy cualquier condición rara, por extraña que me dé, lo que voy a descubrir que eso se descompone en las dos frecuencias propias, la frecuencia 3K y en la otra frecuencia. Por lo tanto, cualquier condición inicial, por complicada que sea, se describe exactamente por las mismas condiciones. Es decir, que, por ejemplo, esta tomo 0 y esta la tomo acá. Cualquiera sea la condición, podemos descomponerlo en estas soluciones que son mucho más simples. ¿Ok? Y esa es un poco la estrategia que uno ocupa, o sea, ocupa eso. Entonces, algunos comentarios que debiera decir, digamos, y tratar de explicar y explicar un poco más, porque esto realmente es interesante y vamos a poder hacer muchas cosas con ellas interesantes, digamos. Bueno, lo primero es que entonces hablamos de que el sistema, el conjunto de frecuencias propias, entonces el conjunto de frecuencias propias
se llama espectro, ¿ok? Es decir, que la frecuencia que descubrimos, que en este caso era omega igual a raíz de k partido por m y omega igual a 3k partido por m. A todo esto nadie me ha preguntado por qué no sale 3k partido por m, ¿eh? Pero obviamente este era porque se movía un solo resorte y el otro no se movía, y el 3k se debe a que los tres resortes, cuando están en antifaz, uno dice, pero ¿por qué sale 3k partido por m? La explicación simple, intuitiva, es simplemente si miran el sistema, cuando coloco el modo asimétrico, lo voy a colocar, por ejemplo, este en menos 0,5 y esta en 5. ¿Qué es lo que pasa en la oscilación? Si miran, voy a mover con cuidado, el resorte de arriba se comprime, el resorte de abajo se comprime. La frecuencia natural desde abajo, en principio, era algo así como K partido por M, pero el resorte del medio se comprime por ambos lados. Al comprimirse por ambos lados, siempre el resorte intermedio está mucho más comprimido, y esta entonces, como se comprime por ambos lados, el que nos va a generar esta comprensión que genera 3K. De todas maneras, lo voy a explicar un poco aún más en detalle, pero espero que eso les sirva de intuición. Si es que alguien me pregunta por qué ocurre esto, entonces yo diría la explicación simple es esa. Entonces el espectro nos da esto, y a uno le gusta representar el espectro, la forma en que lo representamos, obviamente las frecuencias son si quieren algo así como valores propios complejos, así que uno típicamente lo representa de esta forma. Uno coloca acá la frecuencia, ¿ok? Que correspondería a algo así como tener un valor propio imaginario. Las frecuencias son como que el sistema tiene un valor propio imaginario, pues son oscilaciones, y por lo tanto en el eje vertical colocamos simplemente la parte imaginaria del valor propio, acá colocamos la parte real, y en este caso, en nuestro caso, la forma de representarlo es que tenemos una frecuencia propia acá, que es raíz de k partido por m, y tenemos otra frecuencia mayor, que en este caso es raíz de 3k partido por m. ¿Ok? Entonces, sí, típicamente representamos el espectro como el conjunto de frecuencias en el eje imaginario de los valores propios. Eso nos da la frecuencia del sistema en estudio. ¿Ok? Pero uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo ve un sistema cualquiera? Pues este fue un ejemplo muy simple. Entonces, un comentario general, el primer comentario general que les quiero decir, es que, por ejemplo, cuando vemos una construcción, en general, cualquier sistema, en general, voy a escribirlo un poco más general, en general, cualquier sistema, ¿ok? En equilibrio o en torno al equilibrio, es como osciladores acoplados. ¿Y esto por qué digo esto? Porque imagínense ahora, no sé, una construcción. Si nos imaginamos, no sé, un ejemplo que siempre me gusta colocar, digamos, si tomamos, voy a hacerlo acá una figura. Si tomamos, por ejemplo, una construcción, por ejemplo, algo así, por ser un poco más claro posible, así, y entonces acá, digamos, colocamos, digamos, algo así, por ejemplo, esto sería lo que llamaríamos un puente colgante. De un punto de vista, uno se pregunta, ¿esto es una estructura que uno espera que esté en equilibrio? Pero el problema es que cuando el sistema es perturbado, por ejemplo, ¿cómo se perturba? Bueno, los vehículos que se transportan ahí al moverse, entonces generan perturbación sobre el sistema. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas que la puse ahí, digamos, genera algún tipo de perturbación del sistema. Y de un punto de vista de la ingeniería civil, ¿cómo uno ve esto? Entonces simplemente uno diría, bueno, esto que está acá en realidad lo podemos imaginar como simplemente tener cada uno de estos cables es como un oscilador acoplado a otro oscilador, que es el piso también es un oscilador, y el cable que los une también es un oscilador. Así que en realidad uno se imagina esto como muchos osciladores acoplados. ¿Ok? Y no solo se lo imagina, es así como escribimos los modos propios con que oscilan los sistemas. ¿Ok? Los vemos simplemente como muchos osciladores acoplados. ¿Ok? Y entonces uno dice, ¿cómo estudio la estabilidad y los comportamientos de estos sistemas? Bueno, uno lo estudia esencialmente como si fueran osciladores acoplados. O sea, voy a hacer otro ejemplo más. O sea, si tomamos, digamos, otra imagen más, solo para enfatizar, si tomamos, por ejemplo, un edificio, desde un punto de vista de la ingeniería civil, cuando tratamos de estudiar su estabilidad, entonces lo que nos imaginamos es esencialmente el sistema equivalente que debería haber un buen ingeniero, es simplemente nos diría que esto debería ser equivalente a imaginarse esto como simplemente
osciladores acoplados unos con otros a través de lo que llamamos las estructuras o vigas principales o estructurales. Nos imaginamos que esto es algo así. ¿Ok? Entonces vemos como esto es simplemente una estructura así. Y obviamente uno puede tener, bueno, de acuerdo a cómo sean las vigas y que tiene el sistema, uno se imagina un sistema como esto que está acá. Y la forma que estudiamos esto es que para saber qué pasa cuando viene alguien y lo perturba, por ejemplo, el transporte público puede ser una perturbación, un terremoto puede ser una perturbación, y esas perturbaciones hacen y que el sistema vibre y uno puede preguntarse cómo vive el sistema y cómo entender. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que uno debería ser capaz de representar este sistema simplemente en sus frecuencias propias. ¿Ok? Representar el sistema en las frecuencias propias. Entonces, solo para ilustrar esto, voy a volver acá y vamos a insistir un poco más, porque acá tengo más imágenes para poder jugar un poco más. Acá. Entonces, lo que guardé acá, ok, déjenme encontrarlo donde lo dejé, acá está. En este sistema que está acá, que están viendo, espero, es simplemente hay una cuerda en la cual tenemos, esto es un elástico, un resorte, aquí hay una partícula, aquí hay otra partícula, aquí hay otra partícula, y lo que hago es que si yo perturbo cualquiera de ellas, veo cómo oscila. Ahora, en la figura inferior que está acá, el sistema calcula los modos propios y me dice que hay un modo propio como este que está acá, que seguramente aquellos que les gusta saltar la cuerda lo conocen bien, o que si uno aumenta la frecuencia de oscilación propia, tengo esta y tengo esta. Sin embargo, el sistema, cuando lo muevo acá, me dice frecuencias propias y acá es lo que hace el sistema es que me calcula inmediatamente las frecuencias propias. O sea, si lo reseteo, acá parten todas de cero y esto lo que hace es que, fíjense, cuando perturba el sistema, inmediatamente me dice cuántas frecuencias propias aparecieron, me dice hay más de una, de otra, etcétera. O sea, si yo quisiera ver una propia, lo que debiera hacer es, por ejemplo, movemos acá, hacemos que todas estas sean cero y reseteamos el sistema y movemos una. Por ejemplo, ahí hay un modo propio. Ahí el sistema oscila con una frecuencia propia. ¿Ok? O acá, por ejemplo, puedo parar de nuevo, quiero ver la otra frecuencia propia. Ahí está, ¿se fijan? Entonces, el primer modo es un modo simétrico, todos se mueven hacia arriba. En este caso, el que más se mueve, por supuesto, es el de más arriba. Acá tenemos un modo que, si quieren, el del centro se mantiene como un nodo, no se mueve ni solo se mueven los modos laterales. Y en este último acá, si esto lo hacemos cero acá y movemos el de acá, vemos este otro modo que es un poco más complejo, donde todos se mueven, y este sería como antisimétrico, en el sentido que se mueve uno y el otro está moviendo en fase opuesta, o sea, los de al lado son simétricos, pero el del centro es antisimétrico, están así. ¿Ok? Así que vemos un poco distintos modos y vemos la misma idea, pero ahora fíjense, con tres osciladores. Ahora uno se puede preguntar, ¿pero esto será cierto en general? Sí, podemos ver aún más general. Veamos ahora, este es un ejemplo un poco más interesante. Aquí tengo nuevos osciladores, pero puedo colocar muchos más, que les parece 36. Entonces ahora tengo muchos acoplados. Y en el caso de acá, el computador lo que va a tratar es calcularme los modos propios que tiene el sistema. Es decir, si yo deformo alguno y veo cómo el sistema oscila, obviamente cualquier perturbación que haga inicial hace un comportamiento muy complejo. Sin embargo, uno puede descomponer esto en modos propios. Aquí está ilustrando el modo uno, el modo 2, que aquí no los muestra matemáticamente, pero esencialmente aquí están los distintos modos. Por ejemplo, si hago clic aquí podemos ver cuál ahí están todos los modos, pero puedo limpiarlo. Porque lo hace el computador que lo limpie. Vamos a colocar de nuevo 36, o bueno, da lo mismo. Por ejemplo, si coloco este modo propio, me dice cuál es ese modo propio. O, por ejemplo, puedo explorar cuál es este otro modo propio y sacarle esto, por supuesto. Ahí los modos propios, la gracia que tienen es que el sistema oscila de forma armónica. O sea, si miran aquí, todos los puntos del sistema oscilan exactamente con la misma frecuencia, con una única frecuencia. Es un modo propio, aquí podemos colocar otro. Fíjense. En general uno ve que son cosas como simétricas, asimétricas. Eso tiene que ver mucho que seguramente en este caso las partículas son iguales, pero si colocara alguna muy masiva, encontraríamos modos propios un poco más deformes. Pero esencialmente uno tiene muchos modos propios. Por ejemplo, está acá el de frecuencia más baja, que vemos que se parece a los que veíamos antes. O otro, por ejemplo, acá, que vemos otro, u otro. Entonces, lo interesante es que vemos que los modos propios del sistema uno se los puede calcular. Ahora uno dice, "¿Pero cómo calcular esto? ¿Verdad? Enseñarle un poco cómo calcula esto. Uno simplemente lo que hace es que calcula una matriz, imponemos que la matriz tenga un determinante no nulo, eso determina la frecuencia, eso nos da un polinomio característico de dimensión, en este caso, si hay 36, nos da un polinomio de dimensión 36 para omega cuadrado, y eso nos da 36 frecuencias propias, que son las que están acá.
Entonces, fíjense, voy a colocar quizás menos, pero lo interesante antes de colocar menos es que si vengo al sistema, le digo al sistema que se reinicie, ok, voy a colocar de nuevo 36 por aquí. Y lo interesante es que, ok, por aquí. Lo interesante es que cuando hago una perturbación cualquiera, obviamente el sistema descompone, por ejemplo, perturbación se compuso en este modo, en este modo, en este modo, en este modo. Entonces, en general, cuando alguien viene y deforma algo, uno proyecta en esas condiciones iniciales que les dije, que era el A, la fase, etcétera, y con eso uno sabe exactamente lo que va a pasar en el sistema. O sea, vuelvo a colocarme por acá, voy a colocar quizás más modos propios. Y lo que va a hacer es que quiero deformar más cosas. Miren cómo en este caso. Entonces trato de decirle que este que parece ser muy difícil, no es tan difícil, tiene que ver con resolver un polinomio, o que ya sea alguien puede decir, pero un polinomio, en este caso de grado 64, no lo sé resolver. Es verdad, no es fácil de resolver. Los polinomios los sabemos solo resolver analíticamente hasta el orden 4, pero tenemos técnicas numéricas que nos permiten resolver polinomios y que espero que aprendan y encontrar frecuencias propias. Y a partir de ellas construimos cómo son las frecuencias. Y con estas frecuencias, por ejemplo, ahora que vemos que hay edificios en problemas, particularmente en la región, digamos, de Valparaíso, entonces uno se puede hacer preguntas, bueno, ¿esos sistemas serán estables ante perturbaciones o no? Y eso en realidad es lo que hacemos. Así que entender los modos propios es algo muy, muy fundamental, muy útil, etcétera, para entender. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. De todas maneras, puedes ir ahondando en esta idea en lo que tenemos durante la clase. Simplemente quiero ilustrarle ejemplos simples para motivarlo, pero al mismo tiempo esto que parece ser simple no es tan simple. Calcular y hacer cosas con ello. Así que no es tan trivial como uno esperaría. Muy bien. Entonces traté de mostrarles que los sistemas entonces se van a describir por esto que está acá. Ok, ahí está ya. Volvemos a la tablet. Entonces lo primero que uno hace es simplemente trata de transformar estos sistemas en osciladores. Ahora, lo más divertido es que todos estos sistemas que están acá resolviendo este polinomio característico, ya voy a hacerlo en general, uno lo que hace principalmente es que transforma el sistema, después de mucho calcular, en simplemente un solo oscilador. O sea, si yo resuelvo el problema característico, finalmente lo que hice fue encontrar que el sistema oscilaba con una única frecuencia. O sea, n osciladores acoplados, los transformé en un solo oscilador que fue el modo propio, y después simplemente sumo modos propios. O sea, todos estos sistemas que parecen ser muy complicados, lo transformo simplemente en un solo oscilador de frecuencia propia y después sumo las frecuencias propias. ¿Ok? Lo voy a ilustrar primero en el ejemplo simple que hicimos, cómo soy capaz de a partir de dos transformarlo en uno que está así. Es decir, que si vuelvo acá, entonces teníamos nuestro sistema, que era un sistema físico de esta forma, eran, ok, dos partículas con tres osciladores, ok, o tres resortes, dos osciladores acoplados con tres resortes. La pregunta es cómo yo puedo transformar este problema en un único oscilador. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, que finalmente toda la dificultad está acá, o sea, la parte matemática es cómo usar aquí método de modos propios, me permite hacer esto. Método de modos propios. Entonces, la idea es la siguiente, es, por ejemplo, volvemos a las ecuaciones que teníamos del sistema, acá están, las voy a volver a copiar, y les voy a mostrar cómo esto uno lo puede hacer, digamos. O sea, obviamente calculé y ya sé cuál es la forma útil de hacer esto, pero les muestro cómo uno lo puede hacer. Entonces, lo que hice fue que descubrí, después de calcular, que en realidad hay modos que tienen que ver con simplemente estar en fase o en antifase. Entonces, usando modo propio, fíjense lo que voy a usar, usando nuestro resultado modos propios, descubrimos, descubrimos que hay un modo simétrico y antisimétrico. Descubrimos un modo simétrico y antisimétrico. Eso fue lo que descubrí. ¿Ok? Entonces voy a usar eso. ¿Cómo uso esto? Bueno, fíjense, si a esta variable de acá a esta ecuación le llamo A y a esta ecuación le llamo B, fíjense que si sumo A más B, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si sumo la primera ecuación me queda mx1, dos puntos, más m factor común de x2, dos puntos, igual a, ahora sumo el lado derecho de la ecuación. Entonces fíjense que el lado del término de acoplamiento, fíjense que acá tengo
menos x1 por k, y acá tengo más, así que este cancela este, y este se cancela con el otro por simetría. Por lo tanto, lo que voy a descubrir es que acá me queda simplemente menos k x1 más x2 cuando sumo. Y a partir de esto, fíjense, ¿qué es lo que se me ocurre? Bueno, se me ocurre que puedo definir una nueva variable, que en realidad es la variable asociada al modo propio, déjenme llamarla teta mayúscula 1, y la defino simplemente como x1 más x2. Entonces, variable modo propio. ¿Por qué? Porque yo sé que la solución de modo propio es aquella solución que oscila de tal forma que ambos son iguales. Por lo tanto, si sumo ambas variables, si ambas se mueven igual, puedo tomar una única variable que oscila de esta forma que está aquí. Y lo más entretenido es que si ahora escribo la ecuación para x1 más x2, es la ecuación que tengo acá escrita, simplemente se transforma en la ecuación propia que me dice que eso es teta 1, dos puntos, por m, igual a k menos k, teta 1. Esa es la ecuación que está escrita ahí abajo. Y por lo tanto encontré una ecuación de un oscilador. Fíjense, esta ecuación es un oscilador, es simplemente un solo oscilador. O sea, transformé el problema de dos osciladores, que está aquí, lo transformé efectivamente en mi problema de un solo oscilador. Cuando hago este cambio de variable a las variables propias, el sistema entonces se transforma en la ecuación de un único oscilador. ¿Ok? Y lo entretenido, bueno, se transforma en una ecuación de un único oscilador, y la frecuencia de oscilación es muy simple. En este caso la podemos calcular. La frecuencia de oscilación vale simplemente raíz cuadrada de cada partido por m. Esta entonces es la variable en modo propio simétrica. ¿Ok? Y ahora podemos tratar de ver que si existe el otro oscilador. Finalmente, en realidad estoy transformando al sistema, si quieren verlo así, es otra forma de verlo, a mí me gusta verlo de otra forma, pero está bien. Si lo quieren ver, lo pueden ver, transformo este sistema de dos osciladores acoplados en dos osciladores no acoplados. Por tener dos osciladores no acoplados, la solución de eso es simplemente entender la solución de un solo oscilador. Por eso me gusta decir que transformo todo el sistema en un único oscilador. Por supuesto, lo transformo en n osciladores desacoplados, luego cada uno es un oscilador, y como sé la solución de un oscilador, es un solo oscilador. Simplemente lo que voy cambiando son las constantes que me dicen la frecuencia de oscilación propia. Entonces, ¿cómo hago el otro oscilador? Bueno, el otro oscilador tenía que ver con el modo antisimétrico. Entonces, para modo antisimétrico, podemos hacer lo mismo. ¿Qué significa hacer lo mismo? Bueno, jugamos con las ecuaciones y, por ejemplo, en este caso acá, como es antisimétrico, podríamos colocar a menos b y ver qué nos da. ¿Por qué? Porque ahora estoy restando la ecuación y por lo tanto en el lado derecho voy a encontrar m, x1 dos puntos, menos x2 dos puntos. ¿Ok? Eso da cuenta de que si uno está moviendo antisimétrico, uno va en una dirección y el otro va en la otra. Y con respecto al lado derecho, veamos qué nos da. Acá nos da x1 menos eso. Bueno, eso nos da simplemente, nos queda menos k de x1 menos x2. ¿Ok? Eso es muy fácil. Y la parte de acá, como ahora le pongo signo menos a la de acá, entonces me queda menos kx1. Y por lo tanto, y nos queda más kx2. Por lo tanto, me queda la misma expresión que está acá. Así que como está una vez aquí, una vez acá y una vez aquí, me queda tres veces. Y por lo tanto me queda tres veces k. Y por lo tanto, ahora puedo definir la variable modo propio antisimétrico, le llamo teta 2, y eso es simplemente x1 menos x2 en variable modo antisimétrico. ¿Se fijan? Construyo exactamente la misma variable, pero ahora para la otra, para el otro modo propio. Y entonces transformo que su ecuación es muy simple, simplemente es la ecuación m teta 2 dos puntos, igual a menos 3k de teta 2. Por lo tanto, efectivamente transformé el sistema, si quieren verlo así, lo transformé en dos osciladores. O sea, cada sistema es un oscilador, ¿ok? Tanto la ecuación que está acá es un oscilador, es un oscilador, y por lo tanto transformé el sistema que está acá de dos osciladores acoplados, los transformé en dos osciladores independientes, pero en realidad tiene un oscilador independiente, conozco cómo es la solución. Por lo tanto, eso es lo que hago, transformo el sistema de n osciladores, simplemente lo transformo en un problema de un único oscilador, o si quieren, n frecuencias propias, pero en realidad eso es equivalente a resolver, digamos, es simplemente la misma ecuación. Los otros son simplemente las condiciones
iniciales, digamos, de colocar un índice J quizá mejor, JK, JK, y acá tenemos J y tenemos N osciladores. ¿Ok? J de 1 a N. ¿Ok? Eso nos dice eso. Ahora, ¿qué significa esto? Y esto es muy útil, porque va a ser una técnica que en realidad vamos a tener métodos experimentales para hacer este tipo de análisis. Es simplemente, pero hay introducir un concepto útil, es que lo que vemos es que este sistema, si lo puedo representar de otra forma, y lo voy a representar, voy a introducir un concepto importante también, tomamos este sistema hacia acoplado, descubrimos que hay dos frecuencias, y lo que uno hace es que hace lo que llamamos un espectro Fourier. ¿Y qué es lo que significa el espectro Fourier? Es que hacemos el siguiente gráfico, y esto lo vamos a usar siempre en muchos sistemas físicos complicados, incluido nuestro cerebro. ¿Ok? Cuando queremos analizar una señal que tiene mucha frecuencia, una vibración, lo que uno hace es que uno toma una señal muy complicada y la representa en este espectro. ¿Qué es este espectro? En el eje horizontal coloco las frecuencias propias, es decir, que en este caso que está acá, colocaría que acá tengo dos frecuencias propias, tengo la frecuencia raíz de K partido por M, y acá tengo la frecuencia raíz de, en este caso, K, 3K partido por M. ¿Ok? Como está la frecuencia es una raíz cuadrada, entonces uno típicamente también coloca, para que obviamente esto uno hace una representación en plano complejo, así que eso hace que también hay una amplitud compleja, estas las dos soluciones, digamos, pero tengo menos K partido por M, por supuesto es la misma frecuencia propia, y acá tenemos menos 3K partido por M. ¿Qué es lo que hace uno en el espectro Fourier? Lo que hago es que si yo perturbo este sistema de cualquier forma, o sea, este sistema que estamos estudiando acá con mis dos osciladores ahí acoplados, entonces si yo lo perturbo de alguna forma, entonces vimos que la señal es muy complicada. Es una señal así. Vimos que una señal era complicada de 1 y 2, es decir, que ahí coloco x2 y en rojo coloco x1. Lo que hacemos es que eso debe ser igual a la solución general que calculamos que estaba acá. Y por lo tanto, si es igual a esta solución, entonces yo puedo calcular las fases, ¿ok? Y puedo calcular los A, ¿ok? Da una ecuación inicial o analizar la solución, puedo calcular los A y las fases. Y lo que hacemos en el espectro de Fourier, lo que hacemos es simplemente reemplazamos, en este caso acá colocamos, simplemente acá en el eje vertical, el valor que toma A, y acá colocamos el valor que toma B, ¿ok? Y a eso lo llamamos espectro Fourier. Simplemente las amplitudes en el espectro Fourier lo que hacemos es que reflejamos, o sea, no colocamos la fase, colocamos la amplitud asociada a la frecuencia dada, es decir, dada una oscilación. Obviamente, si me cambian la forma que tiene la condición inicial, tiene otro espectro. Lo único, cuando digo otro espectro, las frecuencias propias van a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar es la amplitud que tiene el sistema, a veces más chica o más grande. Cuando tengo un modo propio, solo aparece el modo propio. Cuando tengo un modo complejo, simplemente me va a aparecer A y B, y eso me da el espectro de Fourier. ¿Ok? Entonces anoto esta idea y les muestro ejemplo porque esto es una cosa muy, muy útil en la vida práctica para hacer mucha ingeniería. Esto sí que es muy útil en ingeniería, es una herramienta muy básica. Entonces, ¿qué es el espectro Fourier? Entonces, es simplemente una representación, vamos a colocarlo quizá, puedo subrayar un poco. Es una representación de las amplitudes de las respectivas frecuencias propias, de las respectivas frecuencias propias. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es tomar una señal cualquiera y calculamos cuál es su amplitud. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cómo es mi actividad cerebral, lo que hace alguien es que me coloca un electrodo, sale una señal muy complicada y esa señal la descomponemos en modos propios y una vez que la descomponemos en modos propios, tengo un espectro que me dice cómo estoy. Cuando pienso, por ejemplo, el espectro es distinto cuando duermo, cuando no pienso, cuando hago cualquier cosa. Por ejemplo, si me pongo a meditar, ¿cómo sería ese espectro? Eso entonces lo podríamos descubrir. Pero lo interesante uno dice, pero bueno, que alguien dice, ya, pero eso es muy biológico. Por supuesto, pero obviamente en el mundo de ingeniería lo aplicamos para todo tipo de cosas. Por ejemplo, aquí hay espectro, coloco la palabra espectro de Fourier y van a encontrar que, por ejemplo, acá tomo una señal, tiene distintos modos,
Y en estas imágenes que está acá son espectros de Fourier de imágenes complicadas, de cualquier cosa, de una vibración de un edificio, de un movimiento de un auto, cualquier cosa. O sea, usamos esta técnica para calcular cientos de espectros, digamos. O sea, quiero decir que tratamos de, por ejemplo, aquellos espectros reales. O sea, uno toma un sistema, no sé cuál coloqué, trato de convencernos de que uno toma un sistema cualquiera y uno, por ejemplo, se pregunta cómo es el espectro. Aquí da el espectro. O sea, uno tiene una señal y uno la calcula. En el eje horizontal tenemos frecuencia y en el eje vertical tenemos las oscilaciones asociadas al distinto problema. ¿Ok? Entonces, cualquier sistema, un edificio, por ejemplo, uno le quisiera saber cuáles son sus frecuencias propias, entonces uno viene, lo perturba y tiene detectores que me permiten analizar la señal y mostrarme cuáles son las frecuencias y cuáles son las amplitudes, y con eso entendemos cómo responde el sistema. Es decir, que acá lo que haría, y acá de hecho esta imagen que está acá, es un espectro de Fourier. Simplemente, bueno, quizás partamos con esto que es más simple. Esto que está acá es el espectro de Fourier. Como solo tengo tres amplitudes, esto me dice para las distintas amplitudes, por ejemplo, esta sería esta señal la que vemos actualmente, y el sistema calculo y veo cuál es su espectro. ¿Ok? Y acá es lo mismo, o sea, por una señal cualquiera, lo que vemos es, esto es la señal, tomo cualquier punto y se está moviendo complicado, y acá tendría su espectro de Fourier, que acá está representado en modos, pero la forma práctica es colocamos el eje imaginario y en el eje vertical colocamos entonces cómo son las frecuencias respectivas. ¿Ok? No sé si les queda claro eso, sino, pero de todas maneras, ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de estudiar la solución general. Ahora, no el ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo de de dos osciladores acoplados entre resortes, se lo recomiendo que lo piensen muy bien, porque si uno lo aprende después generalizarlo es simple. Si uno no entiende bien ese, va a ser difícil, por ejemplo, cómo abordar un problema como el que está acá. ¿Ok? Entonces, el problema que voy a abordar ahora es entender un sistema ahora cualquiera, como el que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, ok, espero que no hayan dudas ahí. De todas maneras, si tienen dudas, voy a insistir, me pueden escribir si es que no les queda claro alguna cosa. Ok, pero entonces resolvamos el contexto general. Entonces, vamos a tratar de hacer ahora en general cómo entendemos este problema. Es decir, que lo quiero decir en general. Entonces, en general, solución general, solución en general. La idea es, vuelvo a insistir, es la siguiente, es que uno toma, por ejemplo, problema cualquiera. Por ejemplo, insisto, esto me gusta porque está motivado un poco de la ingeniería, pero bueno, todo circuito eléctrico, muchos sistemas, digamos, y que tengan un equilibrio, y uno se pregunta cómo se comporta el equilibrio bajo perturbaciones. Por eso hablamos de pequeñas oscilaciones, o sea, no estamos haciendo una deformación gigantesca, sino pequeñas deformaciones, y nos preguntamos cómo responde ante eso. ¿Ok? Entonces, voy a copiar esto y voy a llevarlo acá y lo pegamos acá y esta vez lo va a hacer chiquitito. Entonces la pregunta es, da un sistema cualquiera, ¿cómo lo describimos desde un punto de vista matemático? Entonces, ¿y cómo nuestra solución de modos propios aborda este problema y cuáles son las dificultades? Entonces, la forma de hacer esto, uno diría, bueno, el sistema simplemente vamos a modelar, entonces da un equilibrio, entonces el sistema, primero deberíamos decir cómo lo describimos. Entonces decimos, el sistema es descrito, ¿ok? Descrito por ecuaciones de movimientos tipo Newton. Ahora uno dice, pero ¿por qué? ¿De dónde saco esto? Bueno, porque puedo pensar que el sistema está compuesto por elementos y estos elementos interactúan entre ellos y son esos elementos los que vamos a escribir una ecuación. Entonces uno diría, esos elementos tendrán masas, ¿ok? Supongamos que esos elementos los indexo con un parámetro y tengo ecuaciones que obviamente si hay fuerzas, entonces voy a tener simplemente aceleraciones y voy a tener fuerzas de la forma Fi. Obviamente esto depende de las variables que escribe el sistema y por supuesto parámetros. El sistema va a tener muchos parámetros que lo describen. Donde I en este caso no lo estoy escribiendo vectorial. I es un índice que varía de 1 a n. Muchas variables. ¿Ok? Si quieren, algunos hizo el movimiento horizontal, otros vertical, otro en otra dirección de alguna partícula, pero tengo muchas partículas y a todas las indexo directamente con I.
para no colocar vectores. Si coloco vectores, estaría indexando la posición i, pero eso me va a quedar más notación. Por ahora simplemente indexo de esta forma, y si creen que el sistema está formado por por n partículas, entonces tienen que haber 3n grados de libertad, porque el sistema en principio cada partícula se puede mover en el espacio como quiera. ¿Ok? Pero entonces uno tiene un sistema así. Lo primero que voy a suponer es que el sistema, entonces suponemos, hipótesis, sistema tiene equilibrio. Sistema tiene posición de equilibrio. Entonces, si el sistema tiene una posición de equilibrio, llamemos a posición de equilibrio x y 0, ¿ok? Donde cada una de las partículas o elementos que constituyen el sistema están en equilibrio. ¿Ok? Por ahora estoy tratando de escribir, insisto, este sistema acá. Y voy a tratar de ver cómo lo puedo modelar como un sistema como el que está acá. Voy a tratar de convencerlo que eso es correcto. Entonces, lo primero es que un sistema cualquiera, por ejemplo, piensen en un diseño de un auto, un diseño de cualquier sistema físico, entonces vamos a suponer que los constituyentes que lo forman o los elementos que se forman satisfacen ecuaciones tipo Newton. Entonces tenemos esta ecuación que está ahí y después lo que voy a suponer es que hay un equilibrio. ¿Ok? Y está es algo de equilibrio, un equilibrio relativo, equilibrio. Puedo pensar también en el caso del movimiento de la Tierra y preguntarme cuando lo perturbo cómo será el equilibrio relativo entre la Tierra, el Sol, la Luna u otros cuerpos, y este análisis también sería correcto. Entonces x0 sería el equilibrio o equilibrio relativo. Voy a colocar o equilibrio relativo. O equilibrio relativo. Y lo que hago ahora es que, y aquí viene la idea de pequeñas oscilaciones. Entonces la idea de pequeñas oscilaciones viene del hecho de que entonces consideramos una ligera perturbación de equilibrio. ¿Ok? Y cuando decimos considerar una ligera perturbación del equilibrio, ¿ok? Entonces estamos considerando que X, vamos a considerar que X y de t lo voy a escribir en torno al equilibrio y lo voy a perturbar un poco. ¿Ok? Entonces perturbémonos con la variable y si quiere. Y de t, donde voy a suponer que y de t es una variable muy pequeña. ¿Ok? Ahora cuando dije equilibrio, si es que alguien se olvidó lo que quiero decir equilibrio, este caso quiere decir que f de y de x, en este caso evaluado en 0 de y o de j en este caso y parámetros, esto entonces es 0. Obviamente no hay dinámica, eso es lo que estoy haciendo, equilibrio. ¿Ok? No olvidar eso por si acaso. Obviamente, uno le gustaría pensar que el equilibrio, además, digamos, es un equilibrio de tipo potencial. Si que además suponemos, voy a agregar otra hipótesis más para que la análisis sea un poco más simple. Entonces, consideremos fuerzas conservativas. Si consideramos fuerzas conservativas, quiere decir que el F de I que hemos estado hablando, F de I de XJ de lambda, simplemente estoy diciendo que él proviene de la derivada de algún potencial, es decir, que se puede escribir como du, a en este caso de XY, para que no salga la componente I, y esto es una función de XJ, donde J e I son índices, no olvidar, y por supuesto hay parámetros. ¿Ok? Estoy suponiendo eso que está ahí. Por lo tanto, cuando decimos que está en equilibrio, entonces hay equilibrio, o definición de equilibrio, o equilibrio, si quieren, el equilibrio satisface que la fuerza es cero, y que la fuerza sea cero es equivalente a decir que es un extremo del equilibrio. O sea, cuando esto lo evalúo en x y 0, entonces aquí el y está abajo, entonces y 0, entonces esto me da que es 0. ¿Ok? Estamos en una posición de equilibrio del sistema que estamos estudiando ahí. Muy bien, entonces ahora cuando hacemos este ANSAT de dinámica local, ¿ok? Este dinámica local, lo que vamos a hacer perturbación de equilibrio, eso es lo que hablamos, hay varias formas de decir eso, va a ser dinámica local, o vamos a ver qué es lo que llamamos o pequeña oscilación. ¿Por qué vamos a llamar pequeñas oscilaciones? Porque vamos a escribir que el sistema en realidad satisface ecuaciones de osciladores acoplados, por eso hablamos de pequeña oscilación. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, reemplacémoslo y veamos qué nos da la ecuación de movimiento. Entonces tenemos, entonces reemplazando en la ecuación de movimiento,
¿Qué es lo que obtenemos? Tenemos mi por x y dos puntos, segunda derivada. Pero eso se ocupó esta definición que está acá. Bueno, esto es en torno al equilibrio, esta parte acá es constante, esta tiene dinámica. Así que lo único que me queda de ahí va a ser simplemente mi por y dos puntos. Y al otro lado me queda evaluar menos el potencial de u de xy, pero ahora evaluado en x0 y más y. ¿Ok? Nos queda de esa forma que está ahí. Y ahora lo que hacemos, como y es pequeño, entonces como y de t es pequeño, hacemos serie Taylor. Usamos serie Taylor. Entonces al usar la serie Taylor, veamos qué nos pasa acá. Nos queda simplemente el lado derecho, nos queda m, en este caso y dos puntos, igual a la función de acá en Taylor. Simplemente nos queda evaluado primero en el equilibrio, así que nos queda menos de u a de xy evaluado primero que nada en el equilibrio, así que nos queda y0, menos la segunda derivada de u a de xy de xj evaluado en x0 de y multiplicado por y. Aunque es el primer término que vendría por j, en este caso vendría con respecto a j, más órdenes y cuadrados. ¿Ok? Entonces, lo primero que sabemos es que como estamos en equilibrio, esto es 0 por equilibrio. Equilibrio. Lo notamos. Lo segundo que tenemos interesante en este problema es que, bueno, nos queda esta ecuación que está acá, que es una ecuación matricial, ¿ok? Que nos da, simplemente nos dice que mi es igual a i dos puntos, igual a simplemente menos, en este caso, la segunda derivada de u a de xy de xj evaluado en x0y, y esto multiplicado por i. Bueno, la segunda derivada tiene un nombre, eso se llama el hessiano, ¿ok? En honor a Hess, entonces esto lo llamamos hessiano, lo voy a anotar porque es importante. Entonces la segunda derivada lo llamamos hessiano, del potencial. Hessiano es simplemente tomar las segundas derivadas y ver si estas segundas derivadas son, ahora va a ser una matriz, si es definida positiva o negativa. Si quieren voy a definir inmediatamente una matriz mejor. Como en los problemas de osciladores nos gusta colocar K, se fijan K constante elástica, nos gusta escribir las ecuaciones de esta forma que está acá, como si fuera un problema de constante elástica, lo que uno introduce en general va a ser una matriz K, ok, lo voy a escribir así, una matriz K y J, que la voy a definir como simplemente la segunda derivada del potencial con respecto a xy de xj, y esto por supuesto habló en x0, ¿ok? Simplemente es una matriz que defino ahí. Notar bien que esta matriz, notar, lo voy a escribir inmediatamente, notar que obviamente por simplemente si u es un potencial, es una buena función, entonces esta matriz está definida positiva. Entonces, o sea, es simétrica. Notar dos cosas. Notar que esta matriz, ¿ok? Notar que esta matriz es definida positiva, perdón, es simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Esta matriz K y J es lo mismo que la matriz JK, JI, y eso simplemente porque la derivada de la segunda derivada de un potencial, obviamente las derivadas pueden conmutar. Estoy suponiendo que es una buena función. Ok, no hay nada extraño en eso que está ahí. Bueno, la propiedad que esperamos simplemente, esto es porque el potencial, porque U es una buena función. Buena función. ¿Ok? Es una función de varias variables. Y una vez que introduzco esto, fíjense, mi problema en qué se está transformando. Mi problema se transforma por ahora, hemos encontrado que mi igual a, en este caso, i dos puntos es igual a la matriz ij por menos ij por, en este caso, ij. Lo que encontramos, esa ecuación que está ahí, exactamente, reescribir acá coloqué i, pero acá obviamente en j, yo me equivoqué, en j. ¿Ok? Entonces reescribo esta ecuación que está acá, la reescribo en forma matricial porque es un poco más cómoda, y esta forma matricial nos queda esta ecuación que está acá. ¿Ok? Y este es el tipo de ecuaciones que uno va a resolver. Ahora, en general, en este caso que está acá, solo aparece un MI, pero muchos problemas, sobre todo cuando
están acoplados, por ejemplo, o simplemente en general, voy a hacerlo más general, en problemas como, por ejemplo, la dinámica de uno. Por ejemplo, toman un péndulo, por ejemplo, doble, y tratan de escribir la ecuación de pequeñas oscilaciones. Por supuesto, la solución es que el péndulo es vertical, pero si uno trata de escribir la solución, entonces el equilibrio aquí sería así, entonces así. Pero cuando uno trata de escribir el péndulo doble, se va a dar cuenta que la dinámica del péndulo de abajo depende del movimiento del péndulo de arriba, y eso hace que cuando uno escribe las ecuaciones de movimiento aparezcan más términos con segundas derivas. ¿Ok? Entonces acá fue como que solo sentía una y la otra. Pero en general, cuando tenga un sistema acoplado, la dinámica va a ser un poco más compleja que la que escribí acá, así que voy inmediatamente a escribir un poco parte de esta porque me parece que era más fácil convencerlo que la dinámica estaba bien. Pero en general, lo que va a pasar debido a este tipo de acoplamientos, que son los que vemos en los sistemas que les mostré, es que cuando uno escribe las ecuaciones, piensen si incluso el péndulo doble, van a ver que inmediatamente la dinámica del péndulo de abajo depende de la inercia de la aceleración del sistema de arriba, porque cuando este se mueve, este se afecta. Así que está como un sistema relativo que ya vamos a estudiar en el futuro. Por lo tanto, en general, entonces, más en general, ok, la inercia puede ser modificada por la dinámica de otros componentes, puede ser modificada por otros componentes. En nuestro caso, la técnica que usar vale para los dos casos, por eso inmediatamente quiero hacerlo lo más general posible para que puedan resolver el problema. Entonces, otras componentes, luego lo que uno hace, luego vamos a promover que M, que lo podemos escribir como M, lo podríamos escribir directamente, si por ejemplo le coloco una delta, en este caso de Kronecker, podríamos escribirlo IJ como una matriz, simplemente IJ. En este caso, eso es la matriz diagonal, que me daría la ecuación que está acá. ¿Ok? Si lo escribo así, podría reescribir la ecuación anterior de la siguiente forma. Puedo escribirlo como M y J. Las matrices me gusta colocarle dos rayas por si acaso. MX, entonces me queda M y dos puntos, aquí sería I, ¿ok? O si quieren J, bueno, J en este caso porque voy a contraerlo con ese índice J. Entonces voy a colocar J, ¿ok? Va a ser igual a simplemente menos K y J por IJ. ¿Ok? Entonces, ahí si se fijan, esa ecuación que está ahí, escrita así, donde m, si quieren, vale simplemente esta definición que está acá, y con eso recupero la ecuación que había escrito antes. En general, vuelvo a insistir, cuando tengo un sistema como el que está acá, la dinámica de la inercia que está acá, depende de lo que pasa en el otro sistema, ahí se van a dar cuenta que van a aparecer términos acoplados de la forma m y aceleraciones, y en ese caso por eso hay que tener un poco más de cuidado y escribirla como una matriz un poco más general. Pero la gracia de esto que está acá, no sé si se dan cuenta, ¿por qué nos gusta escribirlo así? Esto que está acá es como si fuera m x dos puntos igual a menos k x, es decir, que esto es algo así como x dos puntos igual a menos omega cuadrado x, es decir, que es la ecuación de un oscilador, pero ahora matricial, donde tenemos n osciladores acoplados. Esa es la gracia. Entonces, esta ecuación que está acá, que es una ecuación interesante, vamos a escribir con un poco más de cuidado, la vamos a subrayar un poco. Esta ecuación describe entonces la ecuación anterior, entonces hacemos una observación, observación, la ecuación anterior describe n osciladores acoplados. Tal como el ejemplo que les puse, o sea, si nos pusiéramos a analizar este ejemplo que estábamos viendo en pantalla mientras discutíamos, si volvemos a ese ejemplo, ahí tengo, en este caso, voy a colocar el más grande que tenga, y tengo 100 osciladores acoplados, así que tendría una matriz de 100%, y lo que queremos estudiar es cómo es la dinámica, cómo son los vectores. De hecho, vieron una onda, y después ven cómo el sistema se propaga. O sea, vamos a hacer el más grande, ahí vieron muchos modos, pero se fijaron, voy a colocar 100, pero vamos a ver 100. Me gustó eso. Entonces voy a hacer una formación más grande, va a haber algo más interesante. Pero ahí ven, digamos, cómo se propagan los modos que tiene el sistema. Entonces, si calculo ahora las ecuaciones de estas 100 partículas acopladas, voy a encontrar que una matriz M y J de 100%, y voy a encontrar una constante elástica K, matriz de 100%. ¿Ok? Entonces, esas matrices son las que estoy tratando de escribirles en general, para tratar de explicarles cómo se resuelve
o qué podemos decir del problema. Entonces, lo que vamos a hacer es, entonces tenemos este problema que está acá, que parece un problema muy, muy difícil, digamos, y qué podemos decir. O sea, entonces, lo que vamos a hacer es que esta ecuación, que parece compleja, que está ahí, tiene una solución. Y la solución que vamos a hacer es simplemente la ecuación anterior, entonces una ecuación de escribir y lo acoplado. Para resolver esta ecuación, usamos ANSAT o metodología de modos propios. ¿Qué quiere decir eso? Igual como hicimos ese ejemplo muy simple inicialmente, que hemos gastado un tiempo en darlo bien, lo que voy a suponer es que el sistema oscila con una única frecuencia. Es decir, que voy a tomar, si quieren verlo así, bueno, lo anoto simple primero. Quiero decir que y, tomo y busco soluciones de la forma exponencial, lo coloco en el plano complejo y después tomo la parte real, tomo solución en la forma exponencial de i, bueno, aquí voy a llamarlo j, porque tenemos i desgraciadamente, y usamos para número complejo y para número índice, así que voy a colocar j, colocamos i omega t de una solución de la forma i0j, ¿ok? Donde, vuelvo a insistir, j en este caso va de 1 a 3n variables, ¿ok? Es decir, en este caso, si lo quieren ver matricialmente, tomo i1, 2, hasta i3n y busco soluciones de la forma, bueno, obviamente esta cosa que está acá, uno dice, ya, pero usted se puso en el plano complejo. Sí tiene ventaja usar el plano complejo, no cabe duda. Pero las soluciones son reales, así que lo que tengo que colocar es que las soluciones son reales. Por lo tanto, tengo que después tomar la parte real a mi solución. ¿Ok? Pero las vamos a calcular en el plano complejo. Ahí las cosas son más fáciles para calcular. Y después tomo la parte real para quedarme con una solución que tenga sentido físico, que sea real. ¿Ok? Entonces hacemos eso. Y eso es equivalente acá a buscar, si quieren, la solución de la forma complejizada o de la forma i omega t. Y acá colocamos simplemente el vector i10 constante, i20 hasta i3n0. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de calcular estos omega. Y una vez que encontremos los omega, imponiendo la condición de que el determinante es 0, nos va a dar también vectores propios. Nos va a decir cómo los i0j se relacionan unos con otros. Es decir, uno se forma 3 veces, menos 2, etcétera. Eso me va a decir cómo están relacionados unos con otros. Entonces, la idea es que uno reemplace este ANSAT en la ecuación matricial que está acá y la reemplazamos simplemente. Entonces, al reemplazar, uno va a descontar que reemplazando, encontramos que tenemos M formalmente IJ, ¿ok? Bueno, me disculpo por el índice I, pero ya no va a aparecer, lo vamos a simplificar una vez. Voy a colocar una rayita para recordar que es el imaginario. Me queda acá la aceleración. La aceleración de esto es cada vez que derivo la variable, entonces me baja, en esta ecuación que está acá, me baja simplemente, la única dependencia temporal está acá, así que cada vez que derivo baja un I omega, como derivo dos veces, baja al cuadrado, me queda, por supuesto, omega cuadrado, pero como hay un número imaginario, pero está al cuadrado, bajo un menos. Así que me queda eso, por obviamente multiplicado, acá faltó, obviamente faltaron algunas cosas que colocar ahí, las voy a colocar al tiro. Me faltó colocar, por supuesto, I0j por exponencial de I índice número complejo omega t, igual a, en este caso, menos K IJ de, en este caso, I0j exponencial de I omega t. Lo primero interesante de este problema es que uno obviamente transforma el problema, elimina las dependencias temporales y se transforma simplemente en estudiar este problema que está acá, ¿ok? Donde este problema que está acá es simplemente una matriz que me queda, si la paso hacia el lado derecho, el K me queda K y J menos, es simplemente este caso, omega cuadrado M y J, y todo esto me queda multiplicado por el vector que en este caso es J, o sea, que si quieren, o sea, bueno, lo voy a escribir, ok, vamos a colocar simplemente J, pero espero que se den cuenta que es una matriz, o sea, todo esto es una matriz, esto es IJ0 igual a 0. Es decir,
está esta matriz, que si quieren la vuelvo a colocar, la voy a colocar acá abajo para ilustrar y enfatizar lo que estamos haciendo, para que se entienda bien. Si es que no se entiende, lo voy a volver a copiar, la escribo acá abajo, y acá está, quizás la hago un poquito más chiquitita, pero lo que quiero enfatizar es que el vector que está ahí, esto es un vector, es decir, que si lo escribo por componente, acá debería colocar i01, i02, i0n. Y entonces tengo esta matriz por vector igual a 0. Y ahí hacemos lo que ya les dije, que es importante, que es algo que después de haber hecho su curso de álgebra, de haberlo aprendido muy bien, y vuelvo a insistir porque es difícil que la gente aprenda esto, pero cuando tengo una matriz, ¿ok? Una matriz multiplicada por un vector, ¿ok? Y eso lo igualo a 0, hay dos soluciones. Una solución es que si A es invertible, entonces si A es invertible, entonces encontramos que la solución es I igual a 0. Si A no es invertible, hay una solución no trivial con I distinto de 0. Esa es la gracia que tiene. ¿Okay? O sea, no toda ecuación de la forma, vuelvo a insistir, A por I igual a 0 tiene I igual a 0. Esa es la gracia. La solución no invertible, lo que llamamos solución no trivial, que es la que es solución interesante en nuestro problema. Solución no trivial. ¿Ok? Va a ser esta solución la que tiene mucho sentido para hacer muchos cálculos. Y entonces, ¿qué significa no invertible? Eso significa que entonces A es no invertible, A es no invertible si el determinante de esta matriz es 0. Esa es la condición que aprendemos que una matriz no determinante es 0. ¿Ok? Esa es la condición de no invertibilidad. Y por lo tanto, lo que debemos hacer para nuestro problema que está acá, nuestro problema es resolver esto que está acá. Queremos encontrar soluciones no triviales de este problema que está acá. Nuestra solución es que buscamos modos propios, y para que haya modos propios lo que hay que imponer es esta condición. Luego solución no trivial es simplemente imponer que el determinante de esta matriz que está acá, k y j menos omega cuadrado m y j, sea 0. Si ponemos eso nos va a calcular entonces un determinante. Ahora, calcular el determinante, si se acuerdan por la fórmula de Sarrus o esta fórmula de las matrices menores, uno descubre que es simplemente puras multiplicaciones de elementos, y si uno hace esas multiplicaciones, lo que va a descubrir es que el determinante en realidad va a ser un polinomio característico. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente. Lo anterior simplemente va a ser simplemente el determinante es equivalente a encontrar un polinomio de orden n para omega cuadrado. ¿Por qué digo orden n? Porque si las matrices son de 2 por 2, entonces me termino un polinomio cuadrático. Si las matrices son 3 por 3, termino un polinomio cúbico para omega cuadrado. ¿Ok? Entonces va a depender de la dimensión del problema que esté estudiando. En este caso, la dimensión es 3n. Entonces, este n es 3n mayúscula, que saldría a colocarlo así, para omega cuadrado. ¿Ok? Ese es el problema y el nivel de dificultad que tenemos que resolver. Ahora, esto, entonces, en teoría determina las frecuencias propias. Entonces, esto en teoría, luego, una vez que resolvemos ese problema, vamos a ver que hay soluciones, ya les voy a explicar cómo podemos mostrar que hay soluciones. Luego tiene tres, tiene en realidad en este caso, si tiene entonces, ¿cuántas frecuencias propias? Tiene 3n frecuencias propias. ¿Ok? Porque un polinomio en general si un polinomio es de grado 3n, tiene entonces 3n valores propios, 3n raíces. El problema está que las raíces que tenemos que buscar tienen que ser reales, y eso no sabemos. Tiene 3n frecuencias propias, pero la pregunta relevante es, ¿son reales o no? Eso es lo que tenemos que saber. Y para saber si son reales o no hay que pedir propiedades. Y esas son las propiedades que vamos a pedir en nuestro caso. ¿Qué propiedades vamos a pedir?
Bueno, vamos a ver algunas propiedades simples, pero veamos cómo podemos mostrar que efectivamente este problema sí tiene, en este caso, 3n frecuencias propias y con eso resolvemos el problema en cuestión. Entonces, ¿cómo demostrar eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, primero uno quisiera encontrar una solución formal y la calculo. La solución formal, para hacer eso uno hace el siguiente truco. O sea, uno toma la ecuación que es la forma k y j, entonces me queda menos omega cuadrado m y j. ¿Ok? Y esto sabemos que es C. O sea, el determinante esto es C. Entonces, lo que voy a hacer es que, obviamente, lo que voy a hacer es que vuelvo a escribir la ecuación y la ecuación la escribo así. Entonces, esto está multiplicado, si recuerdan, por I0J. ¿Ok? Entonces voy a sacar por ahora el I0 para no estar escribiendo acá rato I0, pero está multiplicado por un I0 y esto es 0, donde I ahora J es constante. Entonces, lo que voy a hacer es con esto construir algo, digamos, que me permita mostrar que hay soluciones. ¿Cómo lo hacemos formal? Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por, en este caso, xy, ¿ok? Conjugado, ya ver por qué es importante multiplicar conjugado, porque aquí el problema es saber si son reales o no las soluciones. Voy a multiplicar con conjugado y además voy a hacer, después de hacer eso, una segunda operación que voy a sumar, entonces, en x y en y, ¿ok? Voy a hacer dos operaciones. Eso se va a traducir que esto me va a quedar simplemente en la suma de IJ, ¿de qué cosa? De K matriz, ¿ok? Matriz. Entonces me queda IJ multiplicado por E sub J por I, en este caso asterisco, eso es complejo conjugado. Vamos a colocar ahí con cuidado por si acaso alguien no entendió bien. Eso que está ahí es complejo conjugado. Y esto me queda multiplicado así, y también me queda multiplicado la otra parte, me queda sumatoria de I con J, ¿ok? De simplemente omega cuadrado m i j de xj multiplicado por conjugado de I. Y esto en este caso acá igual a 0. Obviamente si multiplico y sumo ceros es 0. Me queda eso que está ahí. ¿Cuál es la ventaja de esta expresión que acabo de hacer? Me dice, pero ¿qué hice aquí? Bueno, aquí puedo encontrar una solución formal, no resuelve el problema. Es formal porque para conocer la solución tengo que conocer los vectores propios. Para conocer los vectores propios, que son los de x, y, ¿ok? Tengo que conocer las frecuencias propias. Pero es una solución formal que me permite mostrar que hay soluciones reales. Entonces, fíjense, aquí puedo despejar omega. Omega al cuadrado vale lo siguiente. Vale simplemente paso esta parte de acá al lado derecho y divido por lo que me queda. Omega no depende de la suma, no depende de IJ. Lo saco por afuera. Me queda que esto es igual a la sumatoria de IJ, de formal, de K, IJ, de I y de I asterisco, de IJ y I. Y esto está dividido además por la suma de IJ de, en este caso, M, I, J, I, J, I asterisco. ¿Ok? Ahora, esto es solución, ¿sí? Es solución. ¿Ahí resolví la solución de los polinomios? Sí, formal, pero vuelvo a insistir, no es solución porque para que esto sea solución necesito conocer cuánto valen los IJ, que en realidad son los IJ0, y estos IJ0 son los vectores propios, pero para conocer los vectores propios necesito conocer la frecuencia. Entonces, implícitamente estoy suponiendo que conozco los vectores propios que resuelven el problema, pero eso me permite tener esta solución formal. ¿Pero por qué es importante esta solución formal? Es porque ahora tengo que demostrar que esto está acá primero que nada, es real. Y lo segundo, demostrar que esto que está acá es definido positivo, o es positivo, perdón. Si hago esas dos cosas, entonces demuestro que las frecuencias son positivas y existen. Pero eso me va a pedir algunas propiedades sobre el M y el K. ¿Ok? Entonces son esas las cosas que necesito mostrarle. Entonces, ¿cómo hacemos eso con cuidado? Estamos bien. Entonces, lo que voy a pedir primero que nada, ya sabíamos que es una propiedad, sabemos que K y J es simétrico. ¿Ok? Voy a agregar una segunda propiedad. Voy a suponer que M y J es simétrica. Esto es una hipótesis. Ahora esa no se las puedo mostrar, es simétrica, pero cuando le enseñe, espero yo, en el futuro, los lagrangianos, vamos a ver que siempre estas matrices son definidas, son positivas y simétricas. Así que tienen propiedades particulares que tienen que ver con que la masa física es positiva.
¿ok? Y tiene que ver con los acoplamientos, debido a que son de origen simétrico o lagrangiano, llamamos en el futuro. Estos acoplamientos también nos generan puras matrices simétricas. Así que este supuesto, esta hipótesis, la voy a poder mostrar rigurosamente en el futuro, pero si hacen ejemplo, cualquiera sea el ejemplo, siempre van a encontrar que este M es simétrico. Así que esta parte no es pedir mucho, ¿no? En realidad puede mostrar que esto. La segunda parte que voy a pedir es algo que ya conocen de mucho tiempo, era que un equilibrio era estable, eso lo estudiamos hace mucho tiempo, si era un mínimo, es decir, que en algún momento les enseñé en el pasado, voy a buscar dónde está eso, la gracia es que ahora lo tenemos en la tablet, acá por ejemplo les enseñé que un equilibrio era estable si estaba en un punto que era un mínimo del potencial. Entonces se fijan que es importante pedirle propiedad a la segunda derivada. Entonces, ¿qué propiedad le voy a pedir a la segunda derivada? No olvidar que la segunda derivada acá, en este caso K y J, es la segunda derivada del potencial y por lo tanto voy a pedirle algunas propiedades. La propiedad que le voy a pedir es que simplemente evaluado, digamos, en el equilibrio, entonces, evaluado esto en el equilibrio, vamos a pedir que esto sea positivo. ¿Ok? Matemáticamente, ¿qué significa que sea positivo? O sea, bueno, geométricamente, si grafico el potencial en más dimensiones, para todo es medio trivial. O sea, si yo grafico un potencial, no lo voy a graficar, entonces, vamos a decir que un equilibrio estable, bueno, estamos pensando en dimensión n, ¿ah? Por supuesto, es difícil hacer algo en dimensión m, pero lo que estoy tratando de graficar es que uno acá coloca el potencial, ya que tengo variables de la forma x y más uno, etcétera. Uno espera que el potencial, si tiene un mínimo, ok, primero que nada, los puntos de equilibrio corresponden a simplemente imponer que el sistema está acá. O sea, aquí tengo un punto de equilibrio, aquí tengo un x y 0. Y lo que estamos imponiendo, sabemos que un punto de equilibrio es estable si además sabemos que la concavidad en este caso es positiva. Porque esa idea matemática muy simple, que ya una vez la hemos discutido más de una vez, se traduce en este problema a imponer esencialmente que sea un mínimo. Pero imponer que sea un mínimo se traduce matemáticamente a que entonces sea esta matriz que acabamos de calcular, el hessiano. Entonces, el potencial, vamos a escribirlo acá, el potencial tiene un mínimo si su hessiano, es decir, la matriz de segunda derivada, ¿ok? Hess fue el que introdujo esta matriz, si su hessiano es una matriz definida positiva. Bueno, no sé cuántos se acuerdan de que sea definida positiva, pero ¿qué significa que una matriz sea definida positiva? Bueno, significa que los valores propios, todos los valores propios son positivos, todos, ¿ok? Pero matemáticamente tiene una definición más simple. Una matriz es definida positiva, entonces si K y J es definida positiva, tiene la siguiente propiedad. Tiene la propiedad de que si tomo K y lo multiplico por un par de vectores, si quieren así, o sea, formalmente hago A, I, A, J y sumo sobre I, J, es decir, que tomo la matriz, la multiplico por el vector A por un lado y después la contraigo por el vector por el otro lado, es decir, por un lado multiplico por las filas, por otro lado por las columnas, el número que siempre obtengo es mayor que cero para todo A. Eso significa una matriz definida positiva matemáticamente, esta última expresión que acabo de escribir acá abajo, y esta es equivalente a que uno pida en este problema que todos los valores propios son positivos. ¿Ok? Esa es la razón profunda de esto acá. Y la razón de eso es porque si tengo los valores propios diagonal, obviamente al multiplicar me va a quedar esa propiedad. Va a ser solo positiva, me queda a cuadrado por el valor propio, luego positiva si el valor propio es positivo. Así que tiene que tener esta propiedad profunda que está ahí. Y entonces uso esta propiedad. Esto es lo que necesito que primero que K y J sea simétrica, eso es trivial. M y J no se los demuestro, pero los trato de convencer que va a ser simétrica. Tenemos argumentos en el futuro por los lagrangianos para mostrar que es simétrico. Y el potencial, por otro lado, estoy suponiendo que es un mínimo, así que eso me dice que es definida positiva. Por supuesto, m, que es la inercia, la masa, es solo algo positivo, así que también vamos a agregar esta propiedad. Ya con eso tengo los ingredientes para mostrar que hay solución.
Entonces, M también, M y J también es definida positiva, también es definida positiva, y esto esencialmente porque está relacionada a la masa, está relacionada a la masa física. No hay masa negativa, son solo positivas. Por lo tanto, tenemos esta propiedad. Y ahora veamos que si tengo estas propiedades, esta expresión de acá eh, efectivamente es real y positiva, y por lo tanto tenemos frecuencias bien definidas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo primero tengo que mostrar que este número que está acá es real, o este número acá es real. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, un número es real si al tomar su complejo conjugado nos queda igual. Entonces, un número, no olvidar, un número es real si tomo A y le aplico si A es igual a conjugado, entonces es real. Esta es la propiedad de que decimos un número es real si un número es igual a su complejo conjugado. ¿Ok? Bueno, hagamos esta definición. Entonces, tomamos sumatoria, tanto de K o de M, tomamos la primera de IJ por I, en este caso J por II asterisco, y esta está sumada en IJ. Veamos si le tomo el complejo conjugado, esto que está acá, si es que es igual al sistema sin el complejo conjugado. Si eso es así, entonces es real. Entonces hacemos eso. Entonces, bueno, el conjugado, el producto de números es simplemente el conjugado del producto, así que la operación conjugada entra adentro. Entonces nos queda acá conjugado IJ por IJ conjugado, y conjugado al conjugado se cancela, así que me queda eso que está ahí. Pero, por otro lado, pero la matriz K y J es real, por lo tanto eso me dice que K y J asterisco e igual a K y J, eso es real. Así que no hay vuelta a darle en eso, eso no hay problema. Nos da que es real, y por lo tanto nos queda simplemente que esta igualdad nos va quedando por otro lado acá, vuelvo a escribirla, I, J, K, I, J, I sub J, I sub I conjugado. Esto va a ser igual a simplemente a sumatoria de IJ, de K, IJ, ok, de I sub J conjugado, y acá me queda que esto es I sin conjugar. Me queda eso que está. Y ahora estas dos cosas no son iguales, pero para hacerlas iguales ocupo algunas propiedades, ocupo que la matriz es simétrica. Matriz simétrica. Y por tanto, con la matriz simétrica puedo invertir los índices y todo queda igual. Entonces me queda sumatoria de IJ, de K y J. Por ahora, entonces, invierto los índices. Entonces, el que llamaba I lo llamo J. Entonces, ahora coloco JI. Y entonces acá me queda I. Entonces, me queda I asterisco por IJ. ¿Ok? Me queda eso, está ahí. Ahora eso todavía no es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero ahora lo que hago es que al índice que llamé I, como es una suma, puedo yo simplemente normalizar la suma. Entonces, como indexizar, cambiamos el índice de la suma. O sea, suma de I de AI es lo mismo que suma de J de AJ, es simplemente un índice. Entonces, renombramos el índice. ¿Cómo lo renombramos? El I lo paso a J y el J lo paso a I, no cambia nada, simplemente renombrar. Y entonces me queda que la primera parte, ok, la primera parte es sumatoria de IJ, esa no la hemos tocado, esa fue la definición inicial, de I, J, de IJ por I asterisco, de asterisco, va a ser igual a la suma, y esta sí la renombro, va a ser la suma, donde diga I coloco J, ok, entonces me da JI. Entonces, acá me queda donde diga J, coloco I, donde dice I, coloco J. Entonces, acá me queda entonces IJ se transforma en I, lo vuelvo como lo intercambio, pueden conmutar, coloco acá I, y acá me queda IJ asterisco. Y ya está, con eso entonces que demostramos, digamos, si lo ven ahí, me queda exactamente la misma suma que teníamos antes, ¿ok? Me queda exactamente la misma, a ver, solo un segundo, parece que no me quedó igual, algo quiero chequear. Entonces acá teníamos IJ, esto está con IJ, entonces acá tenemos IJ, y me queda con el IJ que estaba acá, ¿ok? Bien. Entonces me queda que si yo conjugo el sistema,
esto es encontrar exactamente esta suma que está acá. Veamos si me equivoqué en algún índice ahí, porque acá me está quedando IJ, me queda igual, estamos bien hasta ahí. Después acá me debería quedar I sub J, no conjugado. Entonces me debería quedar I sub J, tal como lo teníamos acá. Ah, acá hice un error, acá invertí, acá yo cambié los índices. Aquí hay un pequeño error que debo corregir. Entonces, fe de rata, lo voy a corregir con verde para que quede claro. Entonces, fíjense, acá lo que hice fue que simplemente simetricé, así que el que estaba conjugado era J y acá es I. Ok, ahí cometí un error. Y acá sí los coloco correctos, ahí invertí mal. Entonces acá los coloco correctos, así colocando verde para fe de rata. Entonces, el J que está acá lo transformo en I y este en J. Y ahí entonces me queda bien lo que estoy diciendo. Entonces, fíjense, el J que estaba acá se transforma entonces en conjugado, queda ahí. Muy bien, lo estoy persiguiendo con cuidado. Pasa de aquí, pasa acá. Y de aquí entonces transforma en I acá. Entonces ahora me queda que encuentro, pero se tengo que encontrar con el J, no con el I. Siempre me está quedando el J conjugado, J conjugado. Y acá cuando cambio índice me tiene que quedar con I. Entonces el J pasa a ser, acá está conjugado, solo estoy checando, a veces tengo un error. J pasó ahí, conjugué. Ahora aquí está normal. Y ahora lo que quiero hacer es cambiar de índice. Así que el que aquí se llamaba I pasa a ser J. Ok, aquí estaba I, pasa a ser aquí J. Entonces ahí cometí un error. J, no, acá está J. Muy bien. Ahí sí, J. Y el que era I acá, el que era I acá pasa a ser el que era I acá. Entonces el que estaba acá, J, perdón, pasa a ser I, que es el de acá. Y ahí está bien. Ahí está bien. Me confundí yo al escribir. Me disculpan por el error. Entonces, ahí sí. Entonces, haciendo desde aquí, si quieren, uno ve directo, pasa de aquí a acá, una vez que hago eso. Y entonces, y también la matriz la invertí para que me dé JI, y encuentro que el número conjugado es igual al número, por lo tanto concluyo es real. Luego es real. Entonces, por ahora que he mostrado, todavía no termino, desgraciadamente, va un poco más lento de lo que yo quería, entonces mostramos que esto que está acá en realidad está dividido por dos números reales. Entonces, solo me falta una cosa y eso muestro que entonces es real. Entonces voy a tratar de terminar eso ahora para que lo veamos. Entonces, por ahora que he mostrado que esto acá es real, real, real. Pero el cociente de dos números reales no necesariamente, el cociente de dos números reales no necesariamente es positivo. Entonces solo me falta una cosa que la hago acá y ya estamos listos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? IJ es real, así que lo puedo escribir como IJ por, ahora reemplazo I, supongo que lo puedo escribir como una parte real, una parte imaginaria, eso es AI más, ok, I, número complejo, lo voy a colocar raya, BI, y esto está multiplicado, perdón, aquí es J, y esto está multiplicado por I conjugado, y eso es simplemente AI por menos I conjugado, que le pongo raya para recordar que es el conjugado de B, en este caso I. Entonces hago esta multiplicación y ya estamos listos. Entonces, si hago esta multiplicación, fíjense, tiene dos partes. ¿Qué partes tiene esta matriz? Tiene IJ. Entonces multiplico. Entonces, al multiplicar junto todos los reales van a ser este por ese real, este por este real, porque tiene el imaginario afuera. Así que la parte real me queda simplemente AJ por AI, más, el más viene porque tengo I conjugado por menos I conjugado, eso es más BJ por BI. Y además me queda un término más KJ, donde están los puros términos imaginarios, por eso coloco I con rayita, que son esencialmente los términos cruzados, que es este por este y este por este. Así que eso, lo voy a terminar, me queda simplemente BJ por AI, me queda menos BI por AJ. Pero como les mostré que esto es real, entonces ya, con esto termino. Mostré que es real, esto es cero porque tiene que ser real, y esto está acá, es simplemente multiplicar la matriz por una matriz, por un vector AI a J. Pero les mostré y les dije, si la matriz es definida positiva, entonces tiene esta propiedad interesante de que al multiplicarla por el mismo vector por la izquierda y la derecha, esto siempre es positivo. Por lo tanto, y esta es la última conclusión que digo, uno muestra que esta expresión de acá, que está ahí, que la voy a copiar y simplemente comentar acá, esto me dice que ese vector que está ahí, lo vuelvo a colocar acá, este está acá, esto lo copio y lo pego y terminamos.
ahí, me dice que esencialmente este análisis que acabo de hacer me va a decir que esto de acá es positivo. Si la matriz es definida positiva, esto es positivo, no solo es real, es positivo y el mismo análisis PM es positivo. Luego me queda que esto es positivo y luego hay solución. Por lo tanto, solo quiero concluir, ya sé que hice una cosa muy general, muy abstracta, pero lo que hice fue que traté de convencerlos que un sistema cualquiera, como el que tenemos acá, uno puede mostrar que si está en equilibrio y uno generaliza, eso es equivalente a tener n osciladores acoplados, y lo interesante es que si las matrices asociadas, las constantes elásticas son definidas positivas, en este caso son simétricas por la interacción del potencial, y la inercia es definida positiva y es simétrica, uno puede concluir que el problema tiene solución. ¿Ok? La solución explícita hay que calcularla, hay que resolver el problema característico, pero lo importante es que hay solución. Y con eso, lo que uno concluye es que cualquier problema, por complicado que sea, como el que vimos acá, este problema, por complicado que sea, en realidad tiene soluciones tipo modos propios, tiene frecuencias reales que hacen que el sistema oscile, que tenga en este caso, si son 100 partículas, en este caso tengo 200 modos propios. ¿Por qué? Porque las partículas se pueden mover horizontal y vertical, y eso me da por cada una 2 grados de libertad, así que tengo muchos modos propios que escriben al sistema. ¿Ok? Y la gracia es que estudian problemas como este, digamos, a la vuelta a hacer problemas en los cuales tienen que calcular las frecuencias propias y entenderla, pero lo importante es que tiene solución. No sé si hay alguna pregunta o comentario, vamos a dejar la clase ahí, pero en realidad creo que casi cubrí todos los modos propios. Había un ejemplo, pero quizás se los proponga por ahí a resolver, lo haremos en clase auxiliar. ¿Ok? Lo que vamos a empezar en la próxima clase va a ser movimiento relativo, pero no sé si tienen alguna pregunta. Si no, paramos ahí. ¿Ok? No sé si hay preguntas, la pueden escribir por el chat si es que tienen preguntas, por si acaso. ¿Ok? Si Ah, no, una pregunta. Me acuerdo que cuando dimos método de laboratorio ujú. teníamos que hacer Fourier parecido. Más bien debíamos que hacer que una aplicación lo hiciera por nosotros, pero lo hacían, dividían las frecuencias en frecuencias de torsión, compresión. Pero mi pregunta es, ¿en ese caso se modelan como resorte o como... Exactamente, mira, por ejemplo, acá tengo una cosa elástica, entonces tú lo puedes pensar como que hay resortes que tienen que ver con la deformación y hay resortes que tienen que ver con la torsión. En realidad, todas las deformaciones son un resorte, o sea, si tomas esto que es una goma elástica, porque quizás lo voy a hacer cada vez más grande, si tomas esto que es una goma elástica, tú lo deformas, eso es un resorte de torsión. Es un resorte en este caso, de forma de esta dirección. En realidad, todos los modos, uno simplemente los va a modelar a primer orden como resortes acoplados. ¿Ok? Y una vez que tienes resortes acoplados, ahora tienes que interpretar lo que significa, por supuesto. Algunos modos van a ser de traslación, otros van a ser de torsión. Piensa en un edificio no solo se forma así, también el edificio puede girar. ¿Ok? Entonces, cualquier objeto, cualquiera que te imagines, tiene modos de traslación, de torsión, de deformación, tiene muchos modos. Tantos modos como variables que describan su deformación. ¿Ok? Ya. Y otra pregunta, como cuando uno define resortes de torsión, por ¿Sí? ejemplo, me acuerdo que había un experimento que tenía que ver con gravedad, que era como una barra de torsión. Ajá. En esos casos uno define el K como como una fuerza dividido por un ángulo. Sí, exactamente O eso. por... No, lo defines igual, Ah, pero ya. es cierto, hay una sola cosa que hay que agregar. En ese caso, uno habla de fuerza restitutiva y en este caso tienes una constante elástica que hay que tener un poco más de cuidado. Primero que nada, la inercia no es la masa, sino que es el momento inercia, que es una especie de tensor. ¿Por qué? Porque ahora no tienes una variable de traslación, sino un ángulo. Entonces, lo primero es que el m es una inercia, ¿ok? Que es una inercia que tiene que ver con la rotación, ¿ok? Que tiene que ver algo así con la masa, con un radio al cuadrado. Después tienes la fuerza, ahora tiene que ver con el torque, pero ese torque que está ahí tiene que ver que cuando tú deformas el material va a aparecer una fuerza de restitución que esencialmente se deforma y es proporcional al ángulo. Finalmente te va a quedar una ecuación de la forma momento-inercia por la aceleración del ángulo, la aceleración angular, igual a una especie de tau, que es algo así como una constante elástica, por el ángulo.
¿ok? Pero esa constante elástica tiene dimensiones distintas porque en este caso tu variable no es una deformación, sino que es un ángulo, ¿ok? Pero la forma formalmente es un resorte igual que el resorte de Hooke, salvo que físicamente tienes que tener cuidado como interpretar la variable como un ángulo. Ah, ya. Sí, esas eran como mis dudas. Muy bien. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene duda o estamos bien, porque creo que lo que vamos a hacer es hacer ejemplos en clase auxiliar. Es algo muy, muy importante lo que hemos estado discutiendo para ingeniería, sobre todo civil, y para, no sé, ingeniería eléctrica, todo lo que es un circuito eléctrico, por complicado que sea, o sea, si yo desarmo en este caso mi teléfono, descubriría que está lleno de circuitos. Los circuitos esencialmente son osciladores no lineales y lineales acoplados, y por lo tanto, si yo quiero estudiar su estabilidad o su comportamiento, este tipo de técnica es muy general. Incluso mi cerebro. Mi cerebro, es decir, son neuronas que las pueden pensar como osciladores, son un poquito distintos, se llaman osciladores excitables, pero son osciladores acoplados y por lo tanto nuestra forma de funcionamiento tiene que ver con esa idea que está ahí. ¿Ok? Bien, dado que no veo más preguntas, vamos a continuar el jueves. ¿Ok? También les voy a subir otra nueva tarea, digamos, que seguramente va a durar 1 o 2 días, lo más probable 2 días, para que sigan estudiando, que es importante. No olviden de mantenerse estudiando. Ok. Entonces nos estamos viendo, espero que algún día pronto nos veamos presencial, pero si no, seguiremos con la misma forma que hemos progresado hasta hoy día. ¿Ok? Nos estamos viendo. Cuídense, gracias por venir hoy día. Nos vemos. Chao. Nos vemos.